Antes de entrar, ya sabemos de qué vamos a hablar, ¿o no sabemos? Amén. ¿De qué vamos a hablar? Rey del Señor. ¿De quién? Saúl. De Saúl. No vamos a hablar de Saúl, vamos a hablar de Samuel. Pero para poder hablar de Samuel tenemos que ir un poquito a Jueces. Amén. Y voy a darles así un poquito de resumen que hoy estaba leyendo. Mira, dice, quiero empezar hablando un poco del libro de los Jueces. ¿Sí? Dice que este libro es donde yo me sorprendí de esto. Vamos a ir a Deuteronomio 16. Y vamos a leer el versículo 18. Nosotros tenemos claro de que nunca fue la voluntad del Señor que existiera un rey. ¿No es cierto? Sí. Pero el Señor sí estableció a los jueces. Amén. Y a los oficiales. Él sí los estableció. ¿Sí? Fue cuando el Señor empieza a dar ciertos mandamientos, ciertas ordenanzas, sí, al pueblo, cuando ya salieran de todo su cautiverio. Entonces el Señor les dice, tendrás que hacer esto, y ahí nos encontramos en Deuteronomio 16-18. Ayúdenme con la lectura, por favor. 18, ¿no? Jueces Y oficiales pondrás en todas las ciudades, y Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Amén. Dice, una de las ordenanzas que el Señor le dio a Moisés es, y pondrás jueces y oficiales, los cuales juzgarán con justo juicio a todo lugar donde ellos fueran. Amén. Eso quedó bien claro. Sí, los jueces fueron creados por el Señor. Amén. Tenían el respaldo, tenían la bendición de parte de Dios. Amén. Entonces podemos ver que fue Dios quien ordenó poner jueces y oficiales, los cuales estarían para juzgar toda clase de acto que iba a suceder en el pueblo de Israel. Amén. También podemos ver que en este libro, donde se podía observar que la palabra de Dios ya no existía. ¿Cuántos están de acuerdo? Sí, en el libro de los jueces, la palabra de Dios ya no existía. Y si se presentaba, era muy extraña. Era muy raro. Podemos ver que... No había, pastor. No había. Sí. ¿Cuándo se presentaba? Vamos, mire. Los jueces, primero, no estaban en todas las ciudades. Dios levantaba un juez cuando el pueblo estaba en aprietos. Sí. O sea que cuando estaba en aprietos, el Señor aparecía. Así que la palabra no existía. No estaba la palabra. Sino que el Señor se mostraba cada vez que el pueblo, sí, había hecho algo malo y estaba a punto de... Sí, entonces ahí el Señor. Y tenemos los ejemplos de Gedeón, de Débora. Amén. Tenemos esos ejemplos. Amén. Entonces, y si se presentaba, era muy extraño. Lamentablemente, el pueblo de Israel estaba totalmente desenfocado. Claro, no había una convicción clara de que aunque estas personas no estaban continuamente entre ellos, no estaban entre ellos, había un Dios que todo el tiempo les observaba. ¿Qué significa esto? Sí, los jueces no eran levantados en cada ciudad, sino que el Señor en un lugar X, Él levantaba un juez. Y este juez, el tiempo que el Señor le haya puesto para que pueda gobernar, sí, tenía que ir a todos los lugares. A todos los lugares, ¿sí? Y en todos los lugares, yo me imaginaba esto.
Y en todos los lugares donde iba, entonces se presentaban todos los casos de lo que el pueblo de Israel había hecho. Entonces, ¿qué es lo que ellos tenían que hacer? Juzgar. Ellos tenían que juzgarlos, ¿sí? Tenían que juzgarlos, ¿sí? Y ellos tenían que prácticamente poner un freno a lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. Por eso yo escribía, yo decía que era un pueblo que estaba desenfocado. ¿Por qué? No hay un dicho que dicen que cuando el gato se duerme, los ratones se pasean, ¿sí? O hacen fiesta, o se comen el queso. Amén. Lo mismo pasaba con el pueblo de Israel, ¿sí? Como no había quien les vea, como no había quien les esté controlando y les esté dando la palabra y les esté direccionando y les esté diciendo, no hagan esto, no hagan aquello, hablen de esta manera, no hablen de esta manera, vayan para este lugar, no vayan para allá, quédense aquí. Como no había una constancia de una guía, de un consejo, de una exhortación, entonces el pueblo de ellos estaba prácticamente desenfrenado, cumpliéndose la palabra, desenfrenado, hermanos. Sí, entonces cuando ellos ya veían que todo estaba como casi para ser destruidos, entonces dice la palabra que ellos clamaban. Dice que ellos clamaban a Dios. Eso me parece que está, déjame ver. Luego leemos. Entonces, que ellos dicen que ellos clamaban a Dios y Dios les daba un juez. Sí, 2:18, amén. En 2:18 está. Entonces dice, ellos clamaban a Dios y Dios les daba un juez. Sí, les daba un juez. Y venía él, entonces él venía como a qué? Como a estabilizar. Sí. A estabilizar, creo yo. Sí. Venía como a poner una situación, una balanza, eso, entre el pecado que ellos cometían y tratar otra vez de que se vuelvan a Dios. Eso es lo que estaban haciendo los jueces. Esa es la labor que los jueces tenían. Amén. Era un problema que ellos tenían, claro, obviamente. Y ahí nosotros podemos darnos cuenta que el hombre, aunque no quiera, siempre necesita de alguien que le direccione, que alguien que le guíe. Ellos se perdían porque pienso yo que había mucha falta de fe ahí, porque ellos más creían a lo que veían. Por eso es que Gedeón, ¿cuántas veces necesitó para ser convencido? 4 veces, 3 veces, 4 veces. Sí, entonces sí había incredulidad. Sí había mucha incredulidad. Para ellos les era necesario que mirar, golpearse, caerse, para que digan, cierto así, he estado mal. Sí, ellos necesitaban eso. Sí. Mientras no tenían eso, vivían la vida como ellos querían. Pero ellos no se daban cuenta que todo el tiempo Dios permanecía allí. Pienso yo que tal vez fue un tiempo donde Dios, aparte de querernos dar esa libertad, de querernos dar esa posibilidad de poder tener algo en quien confiar, sí, Él solamente hacía que todos estén y vivan no como les diera la gana, pero tal vez con una convicción de que había alguien a quien ellos siempre tenían que honrar. Tal vez por eso es que Dios nunca fue así como un ser espiritual que tratara de exigirles. Pienso yo que tal vez en ese tiempo Dios era como más flexible, porque no tenían nada pues que les controlara. Solo ellos podían vivir con normalidad. Pienso yo tratar de levantar un paraíso, como lo que hizo con Adán y Eva. Sí, mira, te dejo aquí el paraíso, tú
tú juzga, multiplica, enseñorea, sí, haz lo que tú quieras, pon nombres a los animales, siembra, sí, ten los hijos que quieras tener, pero siempre que el hombre no se olvide de quién era Dios. Pero lastimosamente no fue así, no era así. Amén. Y bueno, es allí donde aparece Samuel. Bueno, antes de él había un Elí, ¿sí? Un Elí, el cual también podemos ver había descuidado su vida y la de sus hijos. Y que también, yo había predicado una vez, que también había perdido su oído espiritual, porque él tuvo que a la tercera vez darse cuenta que posiblemente Dios le estaba llamando. Entonces era un hombre que había perdido toda dirección, toda relación con el Señor. Y es aquí donde aparece Samuel. Dice que Samuel fue uno de los mejores jueces de Israel en el periodo histórico que se conoce como la era de los jueces. En ese tiempo no había rey en Israel. Los gobernadores eran los jueces. Supuestamente los israelitas debían reconocer ¿a quién como rey? A Dios. A Dios. Eso era lo que tenía que pernotar allí. Tenía que permanecer allí. Sí, que había un rey, pero que ellos tenían que también deberse ¿a quiénes? A los jueces. Amén, a los jueces. Los cuales lo único que podían hacer, porque Dios les dio autoridad, era juzgar. ¡Qué locura! Juzgar. Sí, con toda justicia. Amén. Entonces, mira, era simplemente, dice que Dios era su rey, y los jueces eran simplemente representantes que se encargaban de mantener el orden social según los principios establecidos por la ley de Dios. ¿De qué se encargaban los jueces? De mantener, sí, de que se cumplan las leyes que habían sido establecidas ¿por quién? Por Dios. Amén. Pero no siempre sucedió así. La gente, dice, tendía a hacer lo que quería, lo cual les llevaba a pecar y a alejarse de Dios. Miren, siempre la gente tendía a hacer lo que quería. Y cuando hacían lo que querían, les llevaba a pecar. Y cuando pecaban, se alejaban de Dios. Y esto está en Jueces 21:25. En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Mira, en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Pero vuelvo a preguntar, ¿pero era que ellos realmente necesitaban un rey? No necesitaban. No necesitaban un rey, porque ellos tenían un rey. Había un rey que estaba establecido. Sí, pero dice que ellos hacían lo que ellos querían. Sí. Como consecuencia de su desobediencia, les iba mal. Cuando llegaban a un estado calamitoso, clamaban a Dios. Él escuchaba desde el cielo y les enviaba un juez que los libraba de sus enemigos y les enseñaba a vivir como Dios manda. Pero la siguiente generación volvía a olvidarse del orden de Dios. Volvían a hacer lo que querían y volvían a caer en desorden y caos. Es lo que leyeron Josué 2, léele desde el 10 hasta el 19. Jueces.
Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y lo libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Más acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras y de sus obstinados caminos. Amén. Si nosotros tendríamos que ponerle un nombre a este periodo, ¿cómo le pondríamos? No le pondríamos el tiempo de los jueces. ¿Qué otro nombre le pondríamos? La envidia. El tiempo de... Falta de la palabra de Dios. No. Del libertinaje, ¿cómo se dice? No. Temor de Dios. El tiempo de... De exclamación. No. De buscar. Según lo que leyó Stalin. Dice que ellos cada vez que cometían lo malo clamaban a Dios y Dios tenía misericordia de ellos. Exigir. No. El tiempo que de la misericordia. No. El tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia. Porque era un tiempo donde tú podías hacer cualquier cosa y no había problema. Ibas delante de Dios y te arrepentías. Y Dios escuchaba tu clamor y decía, bueno, voy a hacer otra vez por ustedes esto. ¿Cuántos jueces hubieron? ¿Cuántos son? 19. No. 8. Lo teníamos, aún ¿Cuántos jueces? 7. ¿sí? Tola. Primero. 7. ¿Cuántos? Es un número. Eso sí. 12 jueces. ¿Por qué dudas, pastor? ¿Cuántos jueces son? Es que ahorita bien, yo les dije 8. Son 8. Ya, por eso, porque como dice, salió algunos ya. Miren, 12. pero considerados jueces 8. Daniel,
José, Isaac, Elón, Abdón y Sansón. No, no está, no es Ya Sansón. pedí más o menos y no voy. No, no son. Tenemos a Otoniel, jueces 3, 7, 11. Tenemos a Od, jueces 3, 15. Tenemos a Angar, juez 3, 31. Débora, jueces 4, 5. Gedeón, jueces 6, 8. Tola, 10, 1. Yair, 10, 3. Y Jefté. Todos ellos fueron los que gobernaron Israel. ¿Sí? Miren, entonces fueron poquitos, y estamos hablando que hablaban de generaciones. Dice, por cada generación se levantaba un juez. Haga cuenta. ¿Cuántos años fueron? Fueron muchos años. Muchos años donde el Señor prácticamente les dio libertad a la gente. Les dio la libertad para que pudieran hacer y deshacer. Y era un tiempo de gracia. Fue un tiempo de gracia, porque Dios no dejaba que mueran. Porque cada vez que ellos clamaban, el Señor les levantaba. ¿Y qué pasaba? Y ellos otra vez se volvían al Señor. Miren qué bonito. Sí, pero el Señor se cansó. Se cansó, hermanos. Por eso levanta a Samuel. Quiso acabar con todo, hermanos, el Señor. Y levanta una nueva generación. Y era la última. Era la última. Porque en él el Señor deja plasmada una palabra. Mire, Samuel promueve una profunda reforma moral. Mire, una profunda reforma moral. ¿Qué significa? Que él sí fue a lo más profundo. O sea, fue a sacar todo. Tal vez todos hacían, pero lo hacían conforme en el tiempo que estaban. Pero Samuel fue a lo profundo. Es que verdaderamente Dios estaba ya poniendo un límite ya al pueblo de Israel. Le estaba poniendo un límite. Le estaba diciendo, ya me cansé. Ya no quiero saber nada ya. Estoy cansado de todo el tiempo tener compasión. Y me encontré con Jeremías también aquí. Miren, dice que él promovió una profunda reforma moral y religiosa. Su llamada profética se dirige a toda la casa de Israel. Y esto está en 1 Samuel 7, 3, 4. Miren lo que dice. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Mira, si os volvéis al Señor con todo, ninguno ya tuvo esta palabra. Y el Señor le dice a Samuel que diga: si la gente se vuelve de todo su corazón, y quita de en medio de vosotros los dioses extranjeros, entonces, dice el Señor, los librará de los filisteos. Mire, para mí fue tenaz esto. Dice, mire, de la función profética nace la función de juzgar. ¿Sí? De la función profética nace la función de juzgar, que se realiza a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Que ni un profeta, por favor, Cristín, que ni un profeta, hermanos, ningún profeta que haya sido llamado por Dios, que haya sido escogido por Dios,
Yo tengo grabado a este Pashur. No será más tu nombre, Pashur, le dijo. Y yo decía, es que tú nunca fuiste escogido por Dios. Porque Dios nos puede ir en contra. Si no, ahora tu nombre será este. Este era el verdadero. El nombre que el Señor le dio era el verdadero. Y a todos les cambió el nombre, ¿para qué? Para ser siervos. A él le arrancó un nombre que nunca debió haber tenido. Sí, mire. Y le dijo, este será tu nombre. Y de terror serás para todos. Mire. Se me fue. Ningún profeta que Ya. haya sido llamado por Dios. Mire, ningún profeta que haya sido llamado por Dios, que ha sido escogido por Dios, y como dice que desde el vientre de nuestra madre nos escogió, y que eso es seguro. No es que conforme vas caminando y el Señor dice, no te voy a hacer profeta. Tienes el temple, tienes el porte, tienes la carita, tienes los brazos, tienes la boca. Mentira. Mentira. Ningún profeta que el Señor escogió era apto. Estaban siendo procesados para ser sacerdotes. Sí. Ninguno fue exactamente. Dios los escogió. Y después el Señor los empezó a tratar. Y el Señor los empezó a meter en su horno para que se conviertan en profetas. Amén. Amén. Pero mire, ningún profeta que haya sido escogido por Dios, en serio que este es el mensaje, ningún profeta que haya sido escogido por Dios, sí, va a poder juzgar fuera de un contexto bíblico. Por eso Dios tiene que procesar a los profetas. Por eso hay muchos que son profetas y hay otros que tienen el don de profeta. Y el don de profecía puede aparecer en una congregación o en una reunión cuando Dios necesita hablar a su pueblo por cualquier situación. Pero eso no significa que sea profeta. Sí. Pero el profeta, y tampoco esa persona tiene derecho a juzgar. Esa persona no juzga. No puede hacerlo. Quien sí tiene la autoridad, está delegada por Dios y bíblicamente lo dice, es el profeta que fue llamado por Dios. O sea, el profeta es la única persona que puede juzgar en base a la palabra. Y para que esto acontezca, la persona tiene que ser procesada. Y podemos ver a un Samuel. Samuel, ¿fue procesado o no fue procesado? Desde bebé. Desde que Qué duro proceso. Haberse criado sin padres, sin familia. ¿Sí? Imagínense. Entonces este profeta, sí, al cual el Señor lo levanta como juez. Sí, era necesario. Ya vas a ver por qué. Sí, era necesario. El Señor lo levanta. Porque obviamente Dios es orden. Él no puede estar en algo que va así todo simétricamente direccionado por Él. No puede decir, no, me aloco y me voy por el otro lado y hagamos de otra manera. No, el Señor no actúa así. Nosotros actuamos así. A nosotros se nos pega la gana de tomar una decisión y la hacemos. Sí, estamos yendo, pero así, hermanos, tan bien con el Señor. Y como estamos tan bien a veces, sí, tomamos decisiones que a Dios no le agradan y nos desviamos. Sí, entonces no. Aunque Dios estaba cansado de lo que había venido viviendo con todo el pueblo de Israel, sí, Él tenía que hacer las cosas en orden. Y levanta a Samuel, lo levanta. Pero junto con Samuel, el Señor a él lo levanta como profeta.
¿Sabe por qué el Señor dice que le levantaba como profeta? Porque el Señor dice, ya, aquí han sido más de 800 años que ustedes han hecho lo que les da la gana, ¿sí? Nunca me buscaron, porque si me hubiesen buscado, me hubiesen encontrado, ¿sí? Porque toda persona que le busca, le encuentra. Pero claro, como ellos estaban tan seguros de su camino, estaban tan felices con lo que hacían, querían lo que ellos querían y punto, entonces no había necesidad de decir, Señor, ¿estará correcto lo que hago? Señor, ¿por dónde me voy? Señor, ¿qué hago? ¿Compro o no compro? ¿Hago o no hago? ¿Me caso o no me caso? ¿Voy o no voy? ¿Duermo o no duermo? ¿Ayuno o no ayuno? ¿Oro o no oro? ¿Leo la palabra o no leo, Señor? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Sí? Ellos estaban felices y tranquilos. Entonces el Señor dijo, ya no más. Hoy mi pueblo necesita otra vez saber de mí. Pero lastimosamente ya no iba a saber el pueblo en los mejores términos. Ahora el Señor iba a ser un poco más fuerte y radical. ¿Sí? Amén. Entonces levanta a Samuel. Y lo levanta Samuel no solamente como juez, sino como profeta. Porque ahora su justicia, la justicia de Samuel, vendría alineada a la palabra de Dios. A la palabra profética que Dios iba a derramar al pueblo de Israel. Y por eso es que empieza diciendo, ¿no? Si te vuelves de todo tu corazón, ¿sí? Y dejas todos tus dioses, entonces yo te voy a salvar. ¿Sí? El Señor empieza hablando, no algo bonito, sino empieza demostrándoles que les conocía y lo que ellos habían hecho, Él lo tenía bien claro. Sí, lo uno, que su corazón estaba bien lejos de Dios y que habían levantado dioses que no era el Señor, sino eran otros dioses. Amén. Entonces dice, mira, con la función de juzgar, ¿sí?, que se realiza a la luz de la palabra de Dios. Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida. Qué locura, ¿no? Ve, imagínense. Qué hermoso. A veces nosotros no llegamos ni a guateros y nos creemos con derecho a juzgar, a criticar, a pensar y a sentir en contra de la gente. Y el Señor a Samuel le da la oportunidad de que todos los años de su vida, sí, él juzgara al pueblo de Israel. Sí, esto está en Primera de Samuel 7, 15 al 17. Dice, Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida. Dice, hacía cada año un recorrido por Betel, Gilgal, Mizpa, juzgando a Israel en todos estos lugares. Después se volvía a Ramá, porque allí tenía su casa, y edificó allí un altar al Señor. Amén. Era lo que Samuel hizo durante el tiempo que él vivió, que Dios le permitió vivir. Amén. Y aquí es donde empieza como que ya la cosa más fuerte, ¿sí? Dice que él, ¿a dónde dice que se quedaba? ¿En dónde dice que se quedaba? Dice en Ramá, porque allí tenía su casa. Entonces dice que se quedaba en Ramá. Y en Ramá tenía su casa. Y cuando dice tenía su casa, entonces significa que tenía familia. Y como tenía familia, tenía que tener hijos. Amén. Entonces dice que tenía 2 hijos. Él tenía 2 hijos. Amén. Vamos a ver lo que dice en 1 Samuel 8 del 1 al 2.
Solo leamos el 2 ahorita, ¿ya? El del 1 Samuel 8, el 2. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces de Berseba. Amén. Estos juzgaban en Berseba, dice. Mire, los hijos de Samuel tenían nombres con significado glorioso y santo. Joel significaba Yahvé es Dios. Joel. Y Abías significaba mi padre es Yahvé. Miren los nombres que ellos tenían. ¿Sí? Pero en el 1 dice que aconteció que cuando Samuel era ya viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. Sí. Y es allí donde Samuel se equivoca. Porque le quiero contar algo. Los jueces, para escoger, para levantar jueces, no eran por herencia. Sí, o sea, no es que murió Gedeón y quedaba el hijo como juez. No. Sí, los jueces obviamente eran puestos por Dios, pero ¿qué es lo que miraban en esas personas? Sí, su integridad. Eran personas que eran intachables, que eran unas personas íntegras, honestas, sí, tenían una capacidad, sí, delante de los hombres respetable. Por eso es que a ellos los respetaban y les seguían también. Amén. Pero dice que Samuel ahí comete un error. Sí, comete un error. Él decide. Dios no le había dicho. Él decide poner a sus hijos como jueces. Y es allí donde empieza todo un alboroto. ¿Sí? Dice, lamentablemente sus vidas no eran muy santas. ¿Qué es así, pastor? No, bueno, o sea, solo quería notar que incluso parte de culpa también se debe a eso, de que el pueblo haya pedido rey también, porque... Amén, amén. 1 Samuel 8:3 dice, pero sus hijos no anduvieron por los caminos de él, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. Vamos a ir un ratito a Deuteronomio 16 y creo que vamos a leer el 19. Creo que es, déjame ver. Léele por favor 18 al 20. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Qué perfecto que es Dios, ¿no? Qué perfecto que es. ¿Quién de nosotros puede decir que Dios se equivoca cuando Él hace algo? O sea, qué locura, hermanos. O sea, realmente es una locura que ahora en este tiempo, porque esta es una historia, pero recuerde que esta palabra es aplicable a nuestra vida. Si el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de los siglos, por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, ¿por qué tendría que cambiar? ¿Por qué debería cambiar? Entonces la misma palabra que Él dio en Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Números, entonces es aplicable pues para nosotros, ¿no es cierto? Y qué locura que en Deuteronomio 18 el Señor deja una ley, ¿sí? Donde dice, bueno, vas a levantar jueces, oficiales, ¿sí? Los cuales puedan juzgar con justo juicio. Y le dice, pero estos, le dice, ¿no? Dice, no, que estos no tuerzan la justicia. No tuerzan la justicia. ¿Cuál era la justicia? La palabra. La palabra, porque dice, juzgarás con justo juicio conforme la palabra de Dios.
dice Samuel. Entonces le dice, mira, le dice, lo primero que le dice es, no torcerás la justicia. Estaba hablando a todos aquellos que iban a ser levantados como jueces. Les estaba dando, por favor, profetas, escuchen lo que el Señor está diciendo. El Señor estaba diciendo, no torcerás la justicia o la palabra de Dios. No harás acepción de personas ni tomarás sobornos. ¿Sí? Porque el soborno, si tendríamos que aplicar esto, ¿qué otra cosa podríamos decir? No tomarás soborno. ¿Qué será? No será, no serás frágil con esas personas, tal vez. ¿Sí? No serás frágil con esa persona simplemente porque te invita a comer, porque siempre y cuando te da una ofrendita. Sí, ¿qué te está diciendo? ¿No es cierto? Amén, ¿no es cierto? No terminarás agradando al hombre. Sí, por eso dice, no tomarás soborno. Yo te puedo amar, pastor. Te puedo amar. Porque te amo, yo te voy a juzgar con justo juicio. Porque el Señor me dio esa autoridad. Sí, pero no porque te amo, yo voy porque tú me vas a decir, hija, te voy a comprar un vestido. Y yo tenía ganas de decirte lo que te iba a decir, pero pues que el vestido, pues. O sea, usted entenderá el vestido. ¿Se entiende? Entonces ya no le dijo. Y el Señor dice, no aceptarás soborno. Tengo un papá que me da. Dice, no harás acepción de personas. ¿Sí? No, es que como es un pobreto, que se quede nomás ahí. Como tiene bastante dinero, a él sí le voy a tomar. O a veces la excepción sería por remoción tu hijo. Claro, ajá, también, así es. Amén, ¿sí? Es lo que hizo Samuel. Bueno, pues sigamos más adelante. Mire, dice, ni tomarás soborno. Yo me acuerdo de esto, no sé si Patricia se acuerda. Pero a mi papá, bueno, no es mi papá, el esposo de mi mamá. El esposo de mi mamá. Cuando nosotros teníamos la iglesia, él a nosotros nos decía, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer este otro y tú vas a hacer este otro. Y íbamos a otro lugar y me decía, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer este otro. Y una vez yo le dije a la Pati, le dije, algún día yo me voy a ir de aquí. Y voy a empezar desde abajo. Y donde yo esté, sí, yo seré lo que Dios me dijo que sea. Y cuando yo me fui a otro lugar, fui maestra y fui también líder de alabanza. O sea, no de líder de alabanza, nunca fui líder de alabanza, fui del coro de la iglesia. Entonces yo decía, no, Señor, tú sí me llamaste. Sí, ¿por qué? ¿Por qué tenía que hacer eso? Porque en un lugar donde prácticamente era la familia, nunca ibas a poder descubrir si te merecías o no te merecías. ¿Sí entiende? No ibas a poder diferenciar. Entonces, así que no era malo lo que yo pensaba. Mejor al contrario, era bueno. Porque era la única forma de saber si es que fui o no fui llamada por Dios. Amén. Entonces dice, mire, porque el soborno, mire, ¿por qué el Señor decía que no lo hagamos? Decía, porque el soborno ciega los ojos del sabio. ¡Qué locura! El daño que llegamos a hacer a las personas que quieren vivir en justicia. Mire, porque el soborno ciega al sabio y pervierte las palabras del justo. Y vamos a ver que sí pasó eso. Amén. Dice, la justicia y solo la justicia buscarás, para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. La justicia y solo la justicia buscarás.
La justicia y solo la justicia. No estaba diciendo tu justicia y solo tu justicia buscarás. No, la palabra. Sí, la justicia y solo la justicia buscarás. La palabra, hermanos, la palabra. Para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. Amén. Mire, una de las ventajas del sistema de jueces es que los puestos de liderazgo se otorgan por mérito, no por herencia, como en el caso de los reinados. Pero Samuel cometió el error de querer dejar a sus hijos como sucesores de su puesto como juez, a pesar que ellos no contaban con el mérito necesario. Por esa razón, el pueblo reaccionó. Por esa razón el pueblo reacciona, hermanos. Sí, por eso el pueblo reacciona. Y mire, y en 1 Samuel 8 del 4 al 5 dice: entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá. Posiblemente esto les iba a justificar a ellos, ¿no es cierto? Les justificaría. ¿Por qué? Porque eran ancianos, dice. Eran los ancianos. ¿Y cómo eran considerados los ancianos en ese tiempo? De respeto, honorables, honrosos, sabios, buenos, dirigentes buenos. En este caso serían personas que tenemos experiencia, sí, que vivimos la palabra, practicamos la palabra, personas maduras en el Señor. Sí, en este caso cualquiera pudo haber dicho que era justificado lo que ellos fueron a decirle a Samuel. Era justificado. Pero recuerde, hermano, que el Señor a nosotros siempre nos probará. Siempre nos probará. Porque siempre va a querer saber lo que hay en nuestro corazón. Amén. Entonces, mire, dice, y le dijeron: mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. El círculo vicioso estaba a punto de volver a suceder en Israel, cuando Samuel envejeció y levantó a su generación como jueces. ¿Sí? Pero se estaba cumpliendo lo de Deuteronomio. Estaba cumpliéndose lo de Deuteronomio. Que el Señor estaba diciendo que nosotros, sí, cuando seamos escogidos, nosotros tendríamos que vivir, sí, con justo juicio, juzgar con justo juicio, vivir la justicia, no aceptar soborno, no hacer acepción de personas. Y ya leímos, ¿no?, que ellos les gustaba el soborno. Ellos practicaban eso. No vivían, dice que no vivían. ¿Sí? No vivían. Samuel, al ser escogido por Dios, se empieza a cerrar un tiempo de los jueces. Con él, dice la palabra, que se cerró el tiempo de los jueces. ¿Por qué? Porque Dios, sí, al haber probado al pueblo, salieron faltos. Y ellos empiezan a pedir un rey. Empiezan a pedir un rey. Es fácil deducir que ¿cómo se llama? Que ellos eso era lo que tenían en su corazón. Porque si no era del agrado de ellos que los hijos juzgaran, obviamente lo que tenían que decir ellos más sabio, otros jueces, otros verdaderos jueces que realmente tienen en sus caminos. No. ¿Qué es lo que debían hacer? A ver. ¿Qué es lo que debían hacer? Si ven que Samuel pone a sus dos hijos como jueces, ¿sí?, y ellos veían que ellos estaban haciendo las cosas incorrectas, ¿qué debió haber hecho el pueblo? Clamar a Dios. Dice que todo el tiempo ellos clamaban a Dios.